Y para continuar, presentando a nuestro invitado especial en la noche de hoy, una persona que ya nos acompañó en un programa muy importante donde analizamos la situación de la Armada venezolana y de sus misiles Otomar en base a un fallido querer demostrar de fuerza en ese momento. Está con nosotros el señor almirante de la Armada de la República de Venezuela, no la pantomima de armada que existe ahora bajo ese régimen, sino de la antigua Armada venezolana. Le doy un gran saludo al señor almirante Edgar Morillo. Muy buenas noches, señor almirante, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludos a los representantes y quienes dirigen el foro y a toda la audiencia que nos acompaña esta noche y en diferido. Pues para mí es un placer participar de este tipo de actividades, poder intercambiar ideas, opiniones sobre diferentes tipos de aconteceres que tienen que ver con la situación entre Venezuela y Colombia. Pues en este momento pues vamos a tratar y vamos a hablar sobre lo que ha sucedido en el vecino estado de Apure en Venezuela. Señor almirante, yo lo he dicho ahora al empezar el programa, que esto me parece más a mí una guerra de pandillas, un ajuste de cuenta entre carteles, una cosa que entre criminales se sabe que ocurre tarde o temprano cuando tratan de controlar un negocio. Yo quisiera escuchar su opinión. ¿Usted cómo ve lo que está pasando en este momento en Apure? Bueno, el término enfrentamiento entre bandas criminales yo creo que es adecuado, porque los antecedentes por donde esto debe haber empezado viene precisamente de eso. Yo quisiera comenzar por el proceso por el cual los miembros de la Fuerza Armada Bolivariana han ido entrando poco a poco en ese proceso de inmiscuirse ellos en las actividades criminales del régimen. De alguna manera, pues, el régimen ha tenido que buscar un mecanismo para darle a los miembros de los altos mandos en las diferentes zonas y a nivel alto mando militar, tiene que buscar el mecanismo para sostener su fidelidad, su lealtad. Y esto ha ido manifestándose mediante el otorgamiento y cesión de negocios. De tal manera que los altos mandos y las altas jerarquías de las Fuerzas Armadas no son más que unos jefes de negocios que el régimen les entrega, y de las utilidades de esos negocios, en donde están una gran cantidad de actividades, las más relevantes negocios en el área petrolera, minería, y después eso fue derivando a contrabando de combustible, cobro de peaje, bueno, tantas actividades que hay en Venezuela, y todo eso es controlado por los militares. Y por supuesto las utilidades, los beneficios de todas esas actividades comerciales, bien sea formales, porque forman parte de una empresa registrada y que hace contratos con el régimen, con el mismo gobierno, así como actividades comerciales no formales o ilegales. Todo eso, los miembros de las Fuerzas Armadas forman parte de eso. Y por supuesto los beneficios de eso, que son muy, muy grandes, es lo que les permite a ellos llevar el nivel de vida que ellos llevan. Porque de lo contrario, con $10 que gana un general, se pueden imaginar ustedes cómo se sostiene. O sea, realmente con $10 no vive nadie. No le alcanza ni para una semana de comidas. Entonces, por supuesto, el régimen buscó la manera de sostenerlos, de mantenerlos contentos, y ese ha sido el mecanismo. Entonces, digamos, partiendo de eso, la región de Apure
tiene su significado muy particular en cuanto a negocios. No sé, estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando deben haber enterado hace un tiempo de un general que fue nombrado para ocupar un cargo en el estado Apure, y cuando se iba trasladando del estado Zulia, en donde estaba, hacia el estado Apure, fue interceptado en la vía, supuestamente asaltado por delincuentes, y fue asesinado. Ese asesinato, muy misterioso, está relacionado con un general que iba a ser trasladado al estado Apure. Otra de las cosas, por ejemplo, que se dicen de lo que pasa en el estado Apure, y por supuesto están los militares involucrados, es que se ha ido formando una mafia de tal manera que general o coroneles, altas jerarquías que llegan a la zona a ocupar cargos, después no se quieren ir y buscan la manera para quedarse. Uno de los mecanismos que utilizan para quedarse es formar parte del equipo de gobierno del gobernador del estado Apure. ¿Quién es el gobernador del estado Apure? El llamado coronel Carrizales, coronel del ejército, que tiene muchos años en esa zona como gobernador. Entonces, ¿qué hacen estos coroneles y generales que ven lo jugoso que es permanecer en esa zona y participar de todas las actividades y negocios que hay allí? Bueno, hablan con el coronel Carrizales, el gobernador, y este le consigue un cargo a la orden de la gobernación o una comisión a la orden de la gobernación, y todos esos generales y coroneles terminan quedándose en la zona para poder seguir disfrutando de las jugosas ganancias que allí se producen en todos los negocios que por allí pasan, y que por supuesto los militares controlan plenamente, por lo menos del lado venezolano. Por supuesto, estos negocios son compartidos con los que están del lado de allá. Y digamos que para mí este es un precedente muy importante de dónde pudo haber o el por qué pudo haberse originado este conflicto que hoy vemos y podemos definir que es un conflicto entre bandas delincuenciales o mafias militares de un lado y del otro lado grupos al margen de la ley. Como vemos, estamos hablando de que prácticamente se compra la institucionalidad, de lo que son las fuerzas de defensa de una nación. Pero pues es bien sabido que no solamente es el hecho de que se compre, sino es el hecho de que prácticamente ellas mismas o están en venta o se dedican perfectamente a estos negocios. Señor almirante, ¿usted ha visto las... Eso es cierto, eso es cierto. Y lo acabo de alguna manera... No, quería reafirmar eso precisamente, que es que es imposible que un general con $10 de sueldo mensual lleve el modo de vida que llevan hoy día los generales que ocupan los más altos niveles jerárquicos dentro de las Fuerzas Armadas y los cargos del régimen. Entonces, eso es obvio. $10 no alcanza, como ya lo dije, pues ni siquiera para una semana de comida. Entonces, el único mecanismo que hay es que todos ellos participen de negocios. Y esos negocios son cedidos, de alguna manera, todo lo que es, digamos, formal, son cedidos por el régimen para que ellos los manejen. Y otros que no son formales, los hacen. Y por supuesto, el régimen se hace de la vista gorda porque sabe que de eso tienen ellos que participar para poder llevar y vivir y llevar el nivel de vida que llevan. ¿Cree usted que las fuerzas del régimen pueden estar preparadas para un combate contra estos grupos guerrilleros que todos sabemos cómo operan? Esa pregunta bien interesante, porque tenemos que estudiar lo que ha hecho las Fuerzas Armadas bolivarianas
durante los últimos años, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, ¿a qué se ha dedicado realmente las Fuerzas Armadas bolivarianas? Por supuesto, la reorganización que se hizo de la estructura de las Fuerzas Armadas en Redis, SODI y todas esas siglas y divisiones que se han hecho a nivel territorial, eso se hizo con un fin muy claro. La idea de esa reorganización no era combatir guerrillas ni combatir, prepararse para una guerra convencional. Realmente las Fuerzas Armadas en los últimos tiempos, las Fuerzas Armadas bolivarianas, lo que se han dedicado es a prepararse para combatir al mismo venezolano en el momento en que se sublevara o se organizara para sacar al régimen, o que una vez fuera el régimen, poderlo restituir. Realmente a eso se ha dedicado las Fuerzas Armadas. Y una de las cosas que hemos visto en los últimos tiempos es hacer shows. Yo, cada vez que organizaban esas famosas maniobras, por supuesto muy mediatizadas, con un despliegue tremendo de medios de prensa de todo tipo, para hacer ver el grado de alistamiento de las Fuerzas Armadas bolivarianas. Realmente esas operaciones, el único fin que tenían era mostrar unas Fuerzas Armadas del régimen venezolano que tenían la posibilidad de combatir cualquier intervención armada de países extranjeros, ya que eso era lo que estaba en boga. Entonces, digamos, por un lado, combatir al propio venezolano en caso de que hubiera una sublevación contra el régimen, y por otro lado, hacer maniobras muy mediáticas para mostrar cosas que solo se veían en las cámaras de televisión. A eso se ha dedicado el régimen en los últimos tiempos. Yo conozco muy de cerca al almirante Remigio Ceballos Ichazo. No puedo decir lo mismo del ministro de la Defensa. Y Ceballos Ichazo, la mentalidad de ellos es hacer ese tipo de demostraciones. Mostrar cosas como para que la superioridad vea de que ellos son gente preparada. Entonces Ceballos Ichazo, con esa mentalidad, se ha dedicado en los últimos años a montar ese tipo de show, que lo que hacen es montar una maniobra que sirve solamente para las cámaras, pero que al efecto operativo de alistamiento no deja nada. Eso por un lado. Y por otro lado, en la organización en SODI, Redis, etcétera, etcétera, lo que ha hecho es preparar a las Fuerzas Armadas para reaccionar contra grupos que en algún momento puedan irse en contra del régimen. Entonces, realmente la preparación y el alistamiento de las Fuerzas Armadas para atender un conflicto de guerra irregular en la frontera, eso ha sido desechado desde hace muchos años. Y los resultados que estamos viendo, por supuesto, es eso. Estamos viendo es una Fuerza Armada que no está preparada ni siquiera para operar un mortero. Yo no soy especialista, yo no soy del ejército, pero el accidente del mortero, gente que conoce de eso ha dicho, ahí lo que se ve es que no hay ningún grado de alistamiento ni de preparación en ese accidente. Y en lo que se vio en cámaras, que era lo que estaba pasando allí, ahí se demuestra de que ahí no hay ningún tipo de preparación. Entonces, por supuesto, la experiencia que tiene el ejército colombiano en 40, 50 años de enfrentamiento con la guerrilla, que ese tipo de, digamos, la guerrilla también ha ido cambiando sus métodos de lucha en la selva o en las zonas donde ellos operan. Porque las Fuerzas Armadas venezolanas, esto también lo tengo que decir, en los años 60 combatió a la guerrilla cubana que se metió en Venezuela. Y se hicieron manuales de operación
para combatir y operar en los cerros, en las selvas venezolanas, y eso dio resultado. O sea, las Fuerzas Armadas venezolanas combatieron a la guerrilla cubana y terminaron derrotándola en los años 60. No era la misma guerrilla, por supuesto. Las situaciones eran completamente diferentes, pero las Fuerzas Armadas venezolanas sí tenían una preparación que fue desechada, dejada a un lado, y que por supuesto hoy estamos viendo los resultados. A esto, por supuesto, hay que sumarle que es el otro factor, que es que las Fuerzas Armadas están compuestas por hombres. Entonces, si conocemos de que un general, el sueldo de un general es de $10, pueden ustedes imaginarse cuánto es el sueldo mensual de un subteniente o de un primer teniente o de un teniente o de un capitán o un mayor. Y no mire usted de ahí para abajo. Entonces, por supuesto, el grado de deserción y de bajas, el nivel de plazas vacantes, vacías en todas las unidades de las Fuerzas Armadas bolivarianas es descomunal. Entonces, por supuesto, eso hace de que usted no pueda realmente tener unas Fuerzas Armadas alistadas y preparadas, porque no tiene la gente para preparar, y el grado de rotación es tan fuerte que es muy difícil usted realmente preparar y alistar gente para el combate. Esa es la realidad de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando, y eso se conoce por conversaciones entre familiares de gente que está sirviendo o forma parte de una escuela, que a los soldados o a los suboficiales o a los oficiales de baja jerarquía les dan permisos prolongados para que se vayan a la calle y digamos de alguna manera liberar el rancho o la alimentación de a bordo, porque no tienen suficientes raciones para poderlos alimentar a todos. Entonces eso les puede dar la idea a ustedes de, con ese tipo de Fuerzas Armadas, cómo usted mantiene unas Fuerzas Armadas alistadas y preparadas para cualquier tipo de actividad. Total es que todo esto nos lleva a concluir que realmente las Fuerzas Armadas bolivarianas venezolanas son un cascarón vacío, como Fuerza Armada, como institución, como organización. De ahí, más arriba, están por supuesto estos carteles que se han dedicado a otra cosa. Su actividad es netamente comercial de negocios.